Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amables amigos que nos visitan en este canal del YouTube. Y también dar una bienvenida a todos y a cada uno de mis hermanos, miembros de la comunidad carismática Voz Cristiana. Es realmente hermoso compartir la palabra de Dios y volvernos a reunir en estos tiempos difíciles, donde las circunstancias cada día están cambiando. Y creo que también nosotros, gracias a las tecnologías, estamos retomando la evangelización a través de estos medios virtuales. Que el Señor nos bendiga ricamente. Y hoy vamos a dar paso, como de costumbre, a nuestros hermanos de la alabanza. Ellos nos van a interpretar esas preciosas notas, esa instrumentación y esas voces que nos guíen a adorar a ese Dios al cual hemos decidido nosotros seguir, porque Él nos ha amado primero. Adelante, grupo de alabanza. Vamos. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Es bueno, ¿no? Haber compartido la alabanza y saber que podemos dirigirnos a Dios en alabanza y adoración. El día de hoy, como habíamos dicho, vamos a hablar justamente de esto que nos acontece, nos pasa. Que nuestra certeza, que es la fe, pareciera que no es eso, que es la definición, certeza. Y hay duda, trastabillamos, titubeamos. Y entonces vamos a hablar y meditar cuando titubea nuestra fe. Ese es el título más o menos que he tomado para esta meditación de este precioso día domingo. Y lo vamos a basar en Santiago capítulo 1, del verso 6 al verso 7. La palabra del Señor dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí nosotros podemos ver concretamente que Dios nos está diciendo que hay una manera de poder tener una relación con Él, y es la fe. La fe, alguna vez lo he dicho, son como las manos para recibir los dones, las bendiciones, aquellas cosas que Dios quiere darnos. ¿Cómo podríamos recibir si tenemos las manos puestas atrás? Extender esas manos hacia Dios significa el aplicar esa preciosa fe que hemos recibido con la salvación. Entonces, podemos decir que la fe es un aspecto esencial de la vida del cristiano. Pues por fe, ¿no es cierto?, tú y yo somos salvos por gracia de Dios, y en la cual vamos a vivir a partir del momento que hemos recibido esos prodigios maravillosos de la salvación. Podemos entender con claridad que nuestra fe se fortalece al creer y obedecer lo que el Señor muestra en su palabra. El no conocer la palabra obviamente nos hace ese problema que muchos tenemos. Decimos, ¿y qué es lo que Dios quiere? Pues está en la palabra, precioso y amado amigo, precioso amado hermano, está en la palabra, ahí tenemos que buscar, y Dios nos va a guiar para que a través de la palabra podamos nosotros comprender a Dios. Pero si permitimos que nuestros sentimientos y sobre todo nuestras circunstancias se antepongan a la confianza que debemos tener con Dios, ¡wow! ¿Cómo creeremos en sus promesas? Las promesas de Dios en beneficio nuestro. Es allí, creo que podríamos decir, es cuando nuestra fe comienza a flaquear. Pero bien, vamos. Este es el concepto, desarrollémoslo. Un ejemplo de una fe que titubeó, ¿no?, y que lo podemos ver. Eso ocurre justamente cuando el Señor había demostrado ya en repetidas ocasiones esa fidelidad que Él tenía por su pueblo, Israel. Los había libertado milagrosamente de esa esclavitud en Egipto. Él había dividido las aguas en dos
Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco para escapar de ese cambio de opinión que había tenido el faraón, y a través de Moisés son guiados por el desierto. Pero es ahí donde la fe de ellos empieza a flaquear. Llegar a la frontera de la tierra prometida. Ese fue un punto muy importante. Es allí donde tú y yo también ya hemos decidido seguir a Cristo. Hemos dicho, Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Perfecto. Pero ahí vienen circunstancias donde tienes que tomar una decisión. Lo que haces realmente está alineado con la voluntad y lo que recomienda, ordena y manda nuestro Dios. Esto mismo ocurrió cuando, llegando a un límite, saliendo del desierto y debiendo entrar a la tierra prometida, Dios mismo sugiere, le ordena a Moisés que enviase una persona de cada tribu para que entren al Canaán y vean, observen. Y le llamamos esto como que Moisés envió a estos espías. Bueno, estos espías de Moisés los envió a Canaán, y ellos al volver dijeron que la tierra era buena. Sin embargo, 10 de estos encomendados en esta tarea de ir y ver, ¿no?, la tierra prometida, Canaán, ellos desanimaron al pueblo al afirmar que no eran lo suficientemente fuertes para vencer a los gigantes que allí vivían. Este es el gran concepto. Tú y yo también ahora miramos, por ejemplo, estas nuevas circunstancias en las que estamos viviendo. Te hago esta pregunta: ¿te atemorizas? Y es normal. Todo cambio genera temores, porque tenemos temores de lo que no conocemos. Este es el punto medular que hoy día quiero que el Señor os ayude a comprender. Dentro de esos espías habían 2, los cuales son Caleb y Josué, los cuales dijeron lo mismo que los 10 anteriores. Pero ellos exhortaron a los israelitas, al pueblo amado de nuestro Dios, que confíen en las promesas que el Señor les había dado. A lo largo de todo lo que hace Dios en Egipto, la pregunta que debieron hacerse, y tú y yo seguramente también nos los hemos hecho: ¿para qué los sacó el Señor? ¿Para que se murieran en el desierto? No, imposible. Él quería llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. Y entonces es aquí donde Caleb y Josué exhortan a su pueblo a confiar en las promesas de nuestro amado Dios. Pero la congregación de todas estas tribus optó por no escucharlos, y decidieron pasar la noche gimiendo y querían regresar a Egipto. Bien, casi siempre este problema también ocurre en nosotros. ¿Cuántas veces después de haber sido alguien que decidió seguir a Cristo, decidió reconocer a Dios como su amo, Señor y gobernador y Rey? ¿Cuántas veces te has desalentado porque a veces ocurre que ser lo que la palabra dice que seamos no es muy sencillo? Y voy a ser muy claro. ¿Cuántas personas que no siguen a Cristo, entre comillas, van prosperando y prosperando y prosperando, mientras que para ti y también para mí el prosperar es una tarea un tanto difícil?
Alguien me diría, bueno, esa es la incapacidad. No, hay circunstancias. Estamos hablando de estos conceptos de asociación. Y somos en muchos casos discriminados por esta fe que nosotros tenemos con el Señor. Y entonces, pues, cuando la fe titubea, es justamente porque hemos puesto nuestra atención en las cosas terrenas, en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y es allí donde esta meditación quiere enfocarse. Si tú te vas a fijar en lo que te está rodeando, obviamente vamos a tener problemas. No nos olvidemos lo que acabamos de leer en Santiago 1, del 6 al 7. Pero pida con fe. Amado hermano, amigo mío, ¿tú pides con fe? Alguien me diría, bueno, es que a veces no sé qué cosa es la fe. Me hablan tanto de la fe. Bueno, la fe es la certeza de que sabes que te está escuchando y que tenemos un Dios que va a cumplir con las promesas que Él ha hecho en nuestro favor. Y así lo dice en la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, aquí está. Esa es la descripción del que duda, del que está trastabillando, del que está por caerse. Dice, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí. Y es aquí donde Pablo expresa este concepto para alimentar el conocimiento que Dios quiere que tú tengas, porque lo necesitamos. Y dice, no pienses. También es análogo a decir, no creas pues que el que haga esto, que quien haga esto, recibirá algo del Señor. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña tingencia como una pequeña conclusión. ¿Te has dado cuenta que muchas cosas has pedido tú a Dios, verdad? ¿Y por qué no las has recibido? Aquí te está respondiendo la palabra. Porque has pensado y has dudado. Has dudado de ese Dios que no podemos ni tú ni yo dudar. Sea yo mentiroso, seas tú mentiroso, pero Dios jamás será mentiroso, porque Él no es hombre para mentir. Y es aquí donde tenemos que ser muy objetivos. La fe es un regalo de Dios, basado en el sólido fundamento de esa relación personal entre Él y nosotros. Y sabemos que entre Él y nosotros está el Hijo, Cristo Jesús. Sin embargo, pues esta relación, antes de fortalecerse, antes de afirmarse, creo que la descuidamos mucho. Es ahí donde debemos trabajar. Debemos cultivar y ejercitar, enfocándonos en la verdad que habla Dios, porque su provisión y sus promesas son verdaderas. Y el dudar de esto es lo que trae como consecuencia. Vamos a ser sacudidos por nuestros propios sentimientos, las circunstancias y las opiniones de los demás, antes de ayudarte, te van a derrotar. Por eso que una fe que trastabilla, una fe que duda, una fe que está ahí fluctuante, no tiene esa reserva que tú y yo necesitamos para vivir, esa confianza, que también es fe. Ahora veamos cuáles son estas causas por las cuales la fe pues se pone así.
Algo que podemos citar, por ejemplo, es cuando nuestra confianza en Dios esta se encuentra en conflicto con el razonamiento humano. Es tan simpático que en realidad en los sistemas educativos hoy se haya estandarizado que la evolución es el principio fundamental de la ciencia. Y yo les hablo como alguien que comprende de este tema, que la ciencia no ha demostrado hasta ahora una evolución. Hay un acondicionamiento, pero no hay una evolución. O en todos los miles de años de historia que tenemos, ¿hemos visto alguna evolución? Pero miren, la ciencia ha tomado esa verdad y esa verdad hoy se enseña en los colegios, creando una dicotomía en nuestros hijos, porque nosotros les enseñamos que Dios nos creó y ellos reciben una instrucción en donde todo nació a través de ser ni una ameba, ni una bacteria, o como hoy es muy simpático decir un virus, ¿no? Entonces, pues, cuando nuestra confianza en Dios es en realidad analizada, tratando de digerir a través de nuestro razonamiento, entramos en conflicto. Porque el razonamiento humano tiene otros parámetros diferentes a Dios, porque si tú quieres vivir para agradar a Dios y quieres vivir para agradar también esos razonamientos humanos, de verdad, la fe requiere vivir dependiendo del Señor y no de nuestras facultades, porque comprende, la inteligencia te la dio ¿quién? ¿Te la diste tú mismo? No. Fuimos creados así. Somos la corona de la creación de Dios. Caímos en el huerto del Edén en Adán. Pero no dejamos de ser esa corona de la creación de todo lo que existe. El día en que empieces a meditar la maravilla del universo que hay dentro de tu cuerpo humano, no queda más que decir sí. No creo que la evolución pueda haber trabajado todo eso. Y cuando analices mucho más el funcionamiento de nuestro cerebro, entonces empezamos a ponernos a preguntar: ¿por qué hasta hoy no se evoluciona? Y entonces, ¿por qué tengo que someter en ese tipo de pensamiento, filosofía, doctrina, si en realidad no hay respuestas para aquello que nosotros podemos verlo y lo usamos todos los días? Tu intelecto, tu evocación, tu memoria, tu vista, el que puedas tú evocar y aprender nuevas cosas, el que puedas mirar al futuro proyectándote. Todo eso no es una mera casualidad, una circunstancia que se generó. No, creo que es ahí que tenemos que buscar el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esa sintonización con el Ser Supremo va a cambiar las percepciones humanas que a veces nos hacen trastabillar en esa fe. Tenemos también otro enemigo muy grande. Cuando permitimos que nuestros propios sentimientos dobleguen nuestra fe.
vayamos por el principio. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. No es lo que ves, no es lo que piensas, no es lo que sientes. Porque la palabra de Dios nunca cambia, ni va a cambiar. Escrito está y dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no. O mejor, nunca pasará. Es que, al contrario, los sentimientos varían, te has dado cuenta, de circunstancia en circunstancia, de momento a momento. Pero es ahí donde viene el auxilio de la palabra de Dios. Siempre podemos confiar en el Señor. Siempre. Eso es fe, siempre. La plena certidumbre de que Él es fiel. Aunque tú y yo no lo somos como quisiéramos serlo delante de Dios. Cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, esa es otra causa. Todos quisieran que Dios estuviera involucrado en las cosas que tú quieres. Pero te has puesto a pensar que de repente eso que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti. Aquí voy a citar un poco uno de los conceptos que podemos observar con mucha facilidad. Y voy a recurrir a este término capricho. ¿Cuántas veces te has encaprichado por algo? Por alguien. Y entonces, ¿cuál es el resultado de ese capricho? ¿Algo demasiado excelso? No. Entonces, tenemos que aprender a percibir la manera en la que el Señor obra en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, y son favorables. Esa certeza, esa confianza de saber que Él siempre está mirando lo mejor para nosotros, nos hace ser positivos. Porque alguien que para quejándose, alguien que no confía en lo que ha de venir y que vive como al filo de una navaja, pudiendo resbalarse a derecha o a izquierda, les pregunto, ¿esa es la manera en la cual Dios planeó para que tú y yo podamos vivir? Te digo con toda sinceridad, no. Dios, por el contrario, quiere que aprendas a confiar en Él. Sí, porque Él está con nosotros. Esa es la causa por la cual tienes que confiar. ¿Te has dado cuenta cómo esta mano lava a esta otra y esta a la otra mano? Solamente tú estás cuidando en hacerlo. Ahora que la recomendación para este tiempo es lávese las manos. ¿Te has dado cuenta que eso funciona, fluye? Es un acto, hasta ni siquiera que lo piensas. Puedes tú también tener un acto similar. Eres tú, Dios. Y entonces interactúan. Justamente esto es lo que Él quiere alcanzar en nosotros. Si nosotros miramos Deuteronomios 31, verso 6, primero nos dice que cuando no comprendemos lo que el Padre Celestial hace, debemos recordar que tú y yo somos sus hijos por una acción de fe. No has creído eso porque has visto algo. Él siempre usa todo lo que sucede para nuestro bien. Y según su divino propósito, esto se va a canalizar para tu bien, así como para el mío. En realidad podríamos decir, si
mantenemos nuestra mirada puesta en la palabra de Dios y recordamos la fidelidad de Dios que en tantas circunstancias nos ha alcanzado su ayuda, su favor, su misericordia, y lo hemos vivido en momentos difíciles como en momentos alegres, cuando a veces tenemos que vivir situaciones que no conocemos, a los cuales debemos enfrentarnos, entonces es allí donde surge la perspectiva de ese amor que Dios tiene por nosotros, engrandeciendo esa fe que fortalece tu corazón por la convicción de que te sabes. Tú conoces que hay alguien que te ama, y ese es Dios. Otra circunstancia también podríamos citar cuando escuchamos malos consejos. Uno de los mayores problemas es, si tú quieres un consejo financiero, yo te hago esta pregunta. ¿Te vas a buscar aquel inversionista que ha perdido todo, está en la miseria más terrible, y a él vas y le preguntas cómo debes invertir tu dinero? Alguien me diría, por favor, utilice usted la cabeza. Yo, si quiero un consejo, tengo que ir a aquellos que lo están haciendo bien. Y eso es correcto. Hoy eso se llama una consultoría profesional o una asesoría profesional, ¿verdad? Por eso vamos donde los médicos, por eso nos acercamos donde los abogados, porque allí recibimos los consejos que necesitamos para la circunstancia que estamos viviendo. Pero la verdad es que todos nosotros, y en especial las personas que no conocen a Dios, se apresuran a compartir su opinión sobre lo que debemos hacer. ¿Y cuántos de ellos conocen todas las circunstancias que tú tienes? Ahora comprendes por qué ese médico clínico te hace hacer tantos análisis, porque quiere ver, comprender lo que estás viviendo. Entonces podrá darte un juicio de valor, un consejo para que tú puedas alcanzar eso que estás buscando, tu salud, por ejemplo. Entonces, creo que aquí todo consejo que recibimos debe ser de personas que son temerosas de Dios. ¿Y por qué no? Gente que tiene en su formación el acervo necesario para hacerte conocer y hacerte darte cuenta que en realidad las Sagradas Escrituras no son como ese manual. Y aquí siempre les diré de esta manera, para mí significa la palabra de Dios es como el manual de usuario de una máquina. Yo soy la máquina, muy sofisticada, sí, pero el manual de usuario es la palabra de Dios. Ahí está, escrito. Me muestra cómo funciono y cuáles son las cosas de las cuales no debo hacer porque me hacen daño a mí. Muchos piensan que conocer la Biblia es un gran beneficio para Dios. No, permítanme corregir eso. No es un gran beneficio para Dios, es un beneficio para nosotros mismos. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Conoces la palabra de Dios? Entonces tienes lo que necesitas para fortalecer y que no trastabille tu fe. La fe es aquello que permite que lo que no creen muchos que pueda ocurrir, puede ocurrir. La fe es el fundamento de un hecho milagroso, también. Alguien me dirá, no, es que eso es simplemente una programación mental. No, no es así. La fe es mucho más allá. Cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, esa es una causa para que empecemos el camino del fracaso. ¿Por qué? Porque nos sentimos tentados a hacer cosas que nos obligan a vivir este medio, estas situaciones que desafían, primero, de repente, nuestra integridad, seguridad, y por ende,
también empieza a destruir nuestra fe. Sin embargo, en vez solo de mirarlas como una perspectiva tenebrosa, horrible, debemos mirarla a través de la luz del soberano que es nuestro Dios. Y de esta manera empezar a vivir esas situaciones difíciles como parte primero de la voluntad de Dios. Porque cuando Dios permite que lleguen cosas terribles, debemos pensar en dos cosas bien claras. ¿Qué hice yo para llegar a este punto? ¿Tengo respuestas? Claro, si yo he vivido todo eso. ¿Y puede ser una consecuencia? Pues claro que sí. O de repente he revisado y no, he hecho las cosas correctas, pero esto se sale del marco. Entonces voy a ponerle mucha atención. Porque de repente esa es la manera en la cual Dios, a través de esa gran sabiduría que Él tiene, quiere hacerte conocer experiencias, circunstancias en donde puedas valorar el amor de Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces las situaciones difíciles sí pueden venir por parte de Dios, no para destruirte, no para hacerte daño, sino para que a través, por medio de ellas, tú puedas ser fortalecido. ¿Dónde? En tu fe. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Tener fe. Pero yo les hago esta pregunta: ¿cómo puede tener alguien algo si no tiene certeza de que lo tiene? ¿Se han dado cuenta que un solo hecho, sentarnos en una silleta y depositar todo nuestro peso en ella, es confianza? ¿Por qué? Porque sabemos que en esa silleta puedo sentarme y no me voy a caer. Ahora, si esa silleta falla, eso seguramente va a marcarme, y la próxima vez que vaya a sentarme, miraré si la silla es lo suficientemente sólida como para recibir mi peso. Busquémosle el paralelo. Dios quiere que vivas alguna experiencia para que sepas que Él te ama, que Él te cuida, que Él está contigo, aunque tú a veces te olvidas de eso. Y a veces pues ocurren circunstancias y tú te sientes decepcionado. Y cuando no ocurre aquello que tú estás esperando, te desalientas. Pero la realidad es esa. Las dificultades son evidencias del amor, de ese cuidado, de esa protección de Dios. Y aunque de repente alguien me diga, no, es que ese Dios es demasiado cruel, te digo no. Pregúntate, ¿cuántas de las cosas que tú conoces no te costaron esfuerzo, sacrificio? Hablo a aquellos estudiantes, por ejemplo, que a veces no saben administrar bien sus tiempos, o de repente sus maestros son un tanto exigentes y que no les dejan tiempo hasta para vivir ellos mismos. Pero eso que te causó molestias, penas, dolores, fastidio incluso, te va a ayudar, porque te estará haciéndote fuerte para seguir adelante. Dios ha diseñado nuestra vida como una pequeña escalera, la cual tenemos que ir subiendo grada por grada. Hay muchos que gustan ir de 3 gradas en 3 gradas, se fatigarán. Pero en cambio Dios quiere enseñarte a cómo hacer ese ascenso paso a paso, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios al cual predico. Y es aquí donde tengo que citar una de las causas por las cuales la fe trastabilla. Cuando no conocemos ese camino
que Dios ha planeado para nosotros, los hombres. Y en especial, y alguien me diría, pero de repente es para todos, pero no para mí. Esa también es una elucubración muy sectaria. Y perdonen que utilice este lenguaje, porque en realidad te has dado cuenta que si tú lees la palabra, conozco de gente muy culta, los cuales por cultura han leído, ellos se admiran, porque notan y ven la sabiduría de cosas que hoy son tan vigentes como eran en el tiempo pasado. Y claro, casi siempre menospreciamos eso. Pero un hombre sabio, un hombre prudente dice, no, esto no puede ser algo así de simple y sencillo. Aquí hay algo que está mostrando una gran sabiduría. Por eso, ignorar las Sagradas Escrituras normalmente es la causa por la cual muchos no confían y menos creen en Dios. Pues el que no conoce la palabra de Dios no puede comprender que Dios muchas veces va a negarte esos caprichos tuyos. ¿Por qué? Porque Él sabe que con esos caprichos vas a equivocarte. Y vas a dolerte y vas a herirte. ¿Esa fue la voluntad de Dios? No, fueron nuestros caprichos. Por eso, el ser caprichoso y testarudo es una de las mezclas más terribles en el ser humano. Miren aquellos que quisieron ser los dueños del mundo y en realidad se convirtieron en los asesinos más grandes, los que nos llevaron a las guerras fratricidas, los que tratando de ser los más poderosos hicieron de la humanidad enemigos los unos de los otros. Por eso, Él quiere que tú comprendas que si nos niegan nuestros caprichos, es porque se está anticipando para que tú no tengas luego consecuencias negativas en tu propia vida. Sé que cuando hablo de esta manera muchos no quieren aceptarlo, pero eso es porque no conocen la palabra del Señor. Cuando también nos sentimos culpables por pecados pasados, ¿has conversado con personas que tienen esa carga de haber hecho cosas negativas, malas? ¿Cuál es el concepto que tienen de ellos mismos? Esto es lo terrible que a veces no podemos comprender. ¿Te has dado cuenta que la gente mala, y perdón que lo diga de esa manera, pero hablo más que nada por los resultados y las acciones que hacen? No estoy tratando de hacer esa elucubración muy sutil, ¿no?, de llamar a alguien malo bueno. No, yo no. Pero hay gente que muestra su maldad a los demás por sus acciones. Estas personas, para poder lograr sus propósitos, se rodean de gente buena. Ejemplo, aquellos que ganan como ahora seguro será de moda muy pronto, este término de plusvalía en nuestro país. Pues se rodean de personas buenas, honestas, y exigen que sean honestas. Y uno les hace la pregunta siempre: oiga, ¿y usted por qué no es honesto y le pone el precio justo a su producto? Y claro, es ahí donde ellos dicen: no, esta es una inversión, y nos empiezan a decir un montón de cosas. Pero aquí viene el concepto. Gente que nunca se ocupa de los demás, o siempre ve a los demás como esa billetera que siempre tiene que estar pagando de sus servicios, se rodea de gente buena que lo haga ver a él cada vez mejor.
Esto está ocurriendo en la industria, ocurre en las tecnologías diversas, donde los propietarios, los dueños de las patentes, en realidad han hecho su inversión, cierto. Pero luego viven de la necesidad de eso que ellos han fabricado. Y en muchos casos observamos que no hay ese compromiso humano. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque ellos podrían ser de grande bendición. Es por eso que bendigo a muchos hombres y mujeres que, tomando muchas veces el dinero de sus bolsillos, pueden compartir con gente que lo necesita. Sé que a veces esto puede llamarse paternalismo o asistencialismo, pero perdón, nuestro mundo se está dividiendo cada vez más, se está polarizando cada vez más. Y entonces, ¿cómo queda la confianza? Ya no confiamos en nada. Y hoy vivimos muchos ya desconfiando de Dios. No existe Dios. Dios es una imaginación de aquellos que dicen que existe y no. Siempre tu condición se reflejará en la manera en la cual tú te expresas y vives. Por eso es bueno que todos podamos comprender que aunque estemos sufriendo incluso las consecuencias del pecado pasado, no hayamos comprendido un hecho fantástico. Y si yo estoy aquí predicando es porque comprendí que hubo un Hijo de Dios que vino y pagó el precio ofreciendo su propia sangre y su propia vida por mis pecados como por tus pecados. Conocer esta verdad es suficiente para que todas las demás verdades que a veces este cerebro humano puede producir no tengan la solidez, no solamente de una declaración hecha por un libro llamado la Biblia o la Palabra de Dios, sino por la vida de un hombre que, no necesitando un púlpito o de repente un medio de comunicación como el que hoy estamos haciendo uso, pero impactó tanto que hoy es el objeto de nuestra adoración, es el objeto de aquel al que pertenecemos, porque Él se ofreció en la cruz. Una vez más te lo digo, por ti, así como lo hizo por mí. Y esto es suficiente, claro, porque Él ya nos redimió. Redimir significa comprar una deuda. Y Jesús lo hizo. Y es aquí donde tengo que citar este verso, donde la palabra y Dios te expresa a través de ella y dice: amó Dios tanto a este mundo y a los hombres de este mundo, que entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el sacrificio, el pacto perfecto para limpiar el pecado del hombre. Sé que esto suena, como alguien lo llama, muy religioso, pero les digo, no es así. Hoy existen muchas filosofías mentirosas. Y a través de esas filosofías mentirosas vienen pues esos peligros, porque titularíamos esto como que a veces escuchamos mentiras salidas del averno de Satanás. Todos conocemos que el mal nos enseña, ¿verdad? Pero miren ustedes los graduados de maldad, que no tienen temor de tomar la vida ajena, de vender cosas nocivas, de comercializar con los cuerpos de personas a los cuales se creen dueños y propietarios.
Estamos hablando de todo aquello que hoy le llamamos la perdición, que se ha manifestado y cada día se legaliza más. Por eso, escuchar esas verdades es la obra que Satanás está haciendo contra nosotros, para que cambiemos nuestra manera de pensar, siendo cada día más tolerantes al mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la gente que antes se solidarizaba con los demás? Y hoy todos buscan para sí mismos. Y cuando ocurre eso, se han dado cuenta que hay mucha gente que acusa a otra gente y esa gente acusa a los otros. Es decir, estamos viviendo un caos de alguien que es el acusador del hombre. Y siempre quiere llenar de dudas. Y las dudas en donde quiere colocar es que tú y yo dudemos del carácter y la fidelidad de Dios. Y es ahí donde muchos dicen, no, creo que esto Dios no me puede perdonar. Pero este día, esta noche, quiero decirte, Dios amó tanto a este mundo, a los hombres de este mundo, que entregó como propiciación para este pecado a su Hijo unigénito. Y ahora lo ha convertido en Hijo primogénito. Porque ahí, si tú lo aceptas a Jesús, si dejas que Jesús sea tu Señor y tu Rey, te convertirás en un hijo, ¿lo entiendes? Un hijo de Dios, el cual motiva que yo hoy esté delante tuyo, hablándote de ese amor maravilloso de Dios. ¿Cómo puedo fortalecer eso que tú y yo requerimos para vivir? Fe, confianza. ¿Cómo corregir una fe titubeante? Pues bueno, vamos a hacernos para terminar algunas preguntas. ¿Te has puesto a pensar de dónde producen, dónde salen, de dónde nacen estas dudas? Hay un enemigo del hombre. Muchos le llaman enemigo de Dios. No, él no puede ser enemigo de Dios porque Dios lo creó y él se pervirtió. Alguien diría, pero yo siendo Dios lo elimino. Y a eso le respondo, Dios no es homicida. ¿Me entiendes? Entonces, este ángel de luz, que así fue llamado, hoy siembra dudas en nuestra mente. Y es cierto, muchos dicen, ¿y cómo? Si yo estaba pensando en otra cosa, ¿cómo llegó a mí esto? Su acción. Entonces, cuando esto sucede, debemos ir de manera inmediata a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontraremos sus recomendaciones, esos lineamientos de verdad. Y entonces nuestra fe será fortalecida. Si tú dudas qué hacer, habla con Dios, ora y dile que te guíe en la palabra, que te haga recordar un verso que podría ayudarte. No estoy recomendándote que abras la Biblia, sino, acá está, esto es, no. Dile a Dios que ponga en ti esa evocación de aquello que necesitas. Y si tú has ido fortaleciendo tu vida a través de conocer la palabra, estoy convencido, eso me ocurrió a mí, ¿y por qué no te va a ocurrir a ti? Que Dios nos asistirá y nos asiste siempre dándonos esa palabra adecuada. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿No prometió Dios suplir todas nuestras necesidades?
¿O crees que simplemente fue el ofrecimiento de un candidato político? Sí, eso lo vemos cotidianamente. Pero no, quiero decirte no. El Dios que no sabe mentir, Él te dijo que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Alguien dice entonces ya no voy a trabajar. No, te ha dado herramientas para trabajar. Tus manos, tus pies, tu intelecto. Ponlas a trabajar. Y vas a ver que Dios va a bendecir la obra de tu trabajo. Y qué mejor si a través de conocer en la palabra eres guiado para que de esa manera seas motivado a que tus acciones estén de acuerdo con el plan y el propósito que Dios ha planeado para ti. ¿Te apasiona el arte? Pues busca a través del arte servir a Dios. ¿Te apasionan las leyes? De repente las tecnologías. Sí, está bien. Ve por ese camino y sirve a Dios. ¿Cómo servir a Dios? Sirve a los demás. No conozco ninguna profesión que no pueda servir a los demás. ¿Verdad? Eso es lo que Dios te está pidiendo. Recuerden que para que tú y yo podamos vivir las circunstancias difíciles de las cuales hemos estado hablando en toda esta meditación. Y te he dicho que hay un Dios que nos ama. Pues ahora, por favor, ¿no recuerdas que la palabra dice que Dios nos dio un Espíritu Santo para permitirnos hacer lo que Él nos demanda de nuestras vidas? Y entonces, en pregunta te diría, ¿no conoces, no sabes que Dios te ha hecho el templo del Espíritu de Dios? Alégrate, amado hermano, y ven hacia nosotros, amigo mío. Únete con nosotros en esta fe en Dios, en este servicio a Dios, porque esa es la única manera que este pobre servidor, y lo digo así, pobre, porque puedo ser más grande cuando Dios entra en el alineamiento con esa voluntad que yo he decidido ponerla a los pies de nuestro Señor. La fe que te titubea es esa fe que no reconoce que fuimos salvos y que el Espíritu Santo ya mora en nuestras vidas para guiarnos y ayudarnos. ¿En qué? En obedecer a Dios. Aquí quiero hacer una tingencia. Obedecer a Dios muchas veces creen que es el beneficio que nosotros le otorgamos a Dios. Ponte a pensar, y te lo pongo eso como tarea. ¿Qué es lo que haces tú para servir a Dios, para beneficiarlo? ¿Crees que cuando tú le dices, oh Señor, qué has logrado hacer en Él? ¿Crees que hay un Dios que se da la parte porque hay mucha gente que lo evoca, lo recuerda? No. Él nos ha dado leyes, principios, fundamentos, no para su beneficio, para nuestro beneficio. Ahí radica toda esta meditación. Si tú comprendes que a veces hay algo más difícil para Dios que Él pueda hacer, te equivocas. Comprende más bien que la respuesta a esto significa que Él va a quitar ese dolor, ese sufrimiento en nuestras vidas. No porque vas a dejar de sentir, no, sino vas a entender que esto que está ocurriendo, que te está pasando, tiene un propósito. Y sí, y ese propósito es para tu bien.
Eso significa que Él desea que nosotros podamos enfrentar las circunstancias tomados, asidos, agarrados de su mano, porque esa es nuestra certeza, seguridad y fe. Es una encrucijada que podría costarme la vida de lamento y de incredulidad, el vivir en esas condiciones que a veces hay hombres y mujeres que viven. Recordemos que las decisiones equivocadas traen consecuencias a largo plazo, ¿cierto? A mediano plazo también. Y debemos buscar andar en la voluntad de Dios. Ese es el detalle. Andar en la voluntad de Dios trae consecuencias, resultados buenos. ¿No es acaso que todos los jefes, todos los señores que quieren hacer negocios necesitan hombres y mujeres buenas, honestas, que cumplan con las tareas encomendadas? ¿Para qué nos piden un CV? O sea, un currículum vitae. ¿Para qué nos piden los antecedentes nuestros? Porque quieren calificarnos. ¿Y cómo será calificado aquel que es temeroso de Dios? Aquel que siempre está buscando hacer esa preciosa voluntad de Dios. Tendremos más oportunidad. ¿Y te has dado cuenta que eso Dios quiere para ti? Dios nos da dirección y contesta nuestras oraciones y nos ofrece su ayuda. Pero a esto también, amado amigo, debemos conocer la importancia que tú y yo podamos meditar en su preciosa palabra, haciendo uso de la oración y tomando las promesas de las Sagradas Escrituras, las cuales nos van a hacer y nos van a permitir caminar por los caminos de Dios. Cuando en realidad todos los demás puedan fracasar, todos los demás se rindan ante las circunstancias, es la fe basada en la palabra que nos va a fortalecer. De eso sí, estoy completamente seguro y en eso creo. Termino pues solo diciendo, ¿cuáles situaciones causan que tu fe flaquee? Ya más o menos lo has logrado percibir. Entonces, ahí viene una contrapregunta. ¿Qué papel jugaron tus emociones en las circunstancias que te enfrentabas, en las actitudes que mantuviste, en donde a veces no le diste el lugar que tiene Dios en tus pensamientos? Ahí está el detalle. ¿Quieres tener una fe que te ayude a vivir y pasar las circunstancias difíciles? No dejes que tus emociones enfrenten las circunstancias. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. ¿Eso qué significa? No es grato recibir a veces el oprobio, el maltrato de los demás. No, a nadie nos gusta. No estoy hablando de estoicismo. Estoy hablando de razonabilidad. Porque la fe otorga eso. Porque la confianza en Dios no permitirá que mi fe flaquee. De repente no puedo entender lo que está ocurriendo a mi alrededor. Pero sí he logrado entender y comprender, porque la revelación puesta en la palabra de Dios me ha abierto los ojos para saber que su amor está por encima de todo razonamiento humano. Y si hoy tú ves que incluso
lo que no pareciera productivo se hace productivo, en donde a veces hasta el dolor que está eliminando a las personas es mitigado. Comprenderías que ese Dios no está lejano, está tan cerca de nosotros. Porque eso es lo que tú dirías, Dios está más cerca que este aire que respiro. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Todo hijo de Dios recibe el Espíritu Santo en Él y se convierte en el templo del Espíritu de Dios. De esta manera te pregunto, ¿por qué vivir atormentados? ¿Por qué vivir con dolores y cosas que a veces solamente son actitudes nuestras, que luego de practicarlas tanto se convierten en realidad en enfermedades nuestras? Liberémonos de eso. Confiemos en ese Dios que no quiere que tu fe flaquee. Termino con estas palabras. ¿Está tu fe basada en lo que quiere el Señor que tú hagas? ¿Aquello que está declarado en su palabra? ¿O solo responde a que tú tienes ideas muy firmes y tu vida la has basado en hacer tus caprichos? Reflexiona, mi amigo, reflexiona, mi hermano. Es tiempo de decirle al Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor depare muchas, muchas bendiciones para tu vida y reciban el saludo y el cariño y el afecto, el amor de la familia pastoral hacia todos y cada uno de ustedes, amigos que nos visitan, hermanos que también seguimos a través de este medio nuestras santas convocatorias. Que el Señor me los bendiga ricamente y que Dios nos guarde enseñándonos cada día más de su palabra, y el Espíritu Santo que mora en ti te guíe a toda verdad. Es el anhelo mío y el de todos y cada uno de los amados hermanos de nuestra preciosa congregación, la comunidad carismática Voz Cristiana. Que tengamos una linda semana. Bendiciones.